Que no nos determinen, un podcast de Uni4 Equity. Temporada 2. Hola a todas, bienvenidas a Que no nos determinen. Segundo episodio de esta temporada y seguimos profundizando en temas clave. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que muchas veces pasa desapercibido, pero que es crucial para entender cómo se manifiestan las desigualdades y las violencias. Nos referimos a las violencias ocultadas o la invisibilización de ciertas realidades. Para ello tenemos un invitado que nos va a ayudar a arrojar luz sobre estas cuestiones. Daniel Laparra Casado es catedrático de Sociología en la Universidad de Alicante, doctor en Sociología y máster en Epidemiología. Su trabajo se centra en el análisis de las desigualdades en salud desde una perspectiva interseccional, considerando factores como la etnia, el estatus migratorio, la clase social y el género. Además, trabaja como experto en el Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano desde 2010 y ha sido director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud sobre Inclusión Social y Salud. Fue uno de los miembros de la última Comisión Nacional Española de Determinantes Sociales de la Salud del Ministerio de Sanidad. Vamos, que tiene mucho que contarnos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por haberme invitado a estar aquí. Es un gusto para nosotras tenerte aquí. Y bueno, también tenemos a una compañera, colaboradora del podcast en anteriores episodios, temporadas. Ariana Cerdán, bienvenida, qué orgullo estar aquí contigo. Muchísimas gracias, la verdad es que es una alegría estar aquí y además este año con un nuevo formato. Nuevo formato, nuevo set, exacto, nuevo todo. Donde poder ya aportar en directo, cara a cara, o sea que una maravilla. Además tú lo recordarás bien porque la temporada pasada estuviste de invitada en uno de los programas, teníamos nuestra mesa, nuestros cascos, nuestros micros y este año ha desaparecido todo. Ha desaparecido todo. Exacto. Bueno, sabemos que este tema de las violencias ocultadas es difícil, está oculto, como bien dice el título del programa, y antes de empezar con la entrevista a Daniel, sí que nos gustaría que nos dieras unos tips, unas claves para que entendamos un poquito a qué nos estamos refiriendo. Exactamente. Bueno, pues has comenzado el programa ya mencionando algunas ideas, las ideas de realidades ocultas, invisibilizadas, has mencionado las desigualdades. Entonces yo creo que para ir calentando motores podríamos comenzar reconociendo el hecho de que existen múltiples formas de desigualdad. El género, la etnia, el estatus migratorio, la orientación sexual, todas estas cuestiones se entrecruzan y dan lugar a múltiples formas de opresión y por tanto de desigualdades. Y lo que sucede es que cuando todas estas cuestiones no se tienen en cuenta, muchas formas de violencia pues quedan completamente invisibilizadas. No se reconocen, no se estudian y por tanto pues no se abordan ni en las políticas públicas ni en la sociedad en general. Además aquí es clave que tenemos que tener en cuenta no solo lo que no vemos, sino el por qué no lo vemos. En este sentido, la invisibilización de ciertas realidades no es tan casual como podemos llegar a pensar, sino que tiene mucho de estructural. Nos podemos hacer preguntas como ¿por qué ciertos conocimientos quedan invisibles, quedan apartados? ¿Por qué investigamos lo que investigamos? ¿Quién decide qué se investiga y qué no se investiga? Y yo estoy segura de que, Daniel, estas preguntas te las has hecho en innumerables ocasiones, ¿verdad? Bueno, sí, y creo que es el motivo por el que estamos aquí, ¿no? Hay varios proyectos de investigación intentando sacar a la luz lo que no es no es algo que sea totalmente invisible, sino sencillamente, como has comentado, más bien que lo ignoramos, que hay motivos por los cuales se queda aparcado, de lado. Bueno, pues nuestras compañeras Marta y Esther han salido al campus, como hacen habitualmente, para preguntarle a la comunidad universitaria qué piensa sobre la invisibilización de ciertas violencias y de ciertas desigualdades. Así que vamos con trabajo de campus. Esto es Trabajo de Campus, un espacio centrado en darle voz a la comunidad universitaria. Estudiantes, profesorado y personal de la Universidad de Alicante responden a nuestras preguntas. ¿Sabrías decirme qué es la interseccionalidad en la violencia? No tengo ni idea, la verdad. Yo tampoco. Bueno. Puede ser violencia por... A ver, ¿cómo lo explico? Como por muchas partes, en el sentido de, por ejemplo, si eres una mujer y eres negra, pues vas a estar discriminada por ser mujer y por ser negra. O, por ejemplo, si eres homosexual, vas a estar discriminado por ser homosexual. No quiero decir que tenga que ser así, obviamente no tiene que ser así, pero que hay diferentes ejes en los que pues, esa intersección de identidades pues, pueden causar más violencia. No, la verdad es que no tengo ni idea. Vale.
No, yo tampoco, ¿eh? No tengo ni idea. ¿Y qué características personales, sociales, crees que pueden hacer a una persona más vulnerable a sufrir violencia? Sí, por supuesto. De hecho, hay determinantes sociales que considero que pueden influir muchísimo, como es la vulnerabilidad económica, laboral, el género o la identidad de género también. Sí, grupos minoritarios que siempre han estado más expuestos y siempre han sufrido todas estas cosas. Al principio imagino que ser mujer o ser un niño, una niña, quizás tener una situación económica desfavorable, encontrarte con una persona con la que no tienes que haberte encontrado en tu vida. Hombre, yo creo que la violencia es más fácil de ejercerla, sobre todo en los grupos precarizados en cualquier dimensión de esa palabra. Una mujer sin independencia económica es más probable a sufrir violencia y maltratos por parte de un hombre. A lo mejor pues una mujer que es más débil mentalmente, a lo mejor que se deja más llevar por la gente, lo que opinen los demás. ¿Crees que hay violencias que pasan más desapercibidas que otras violencias? ¿Cómo cuáles? Todos y cada uno de las áreas, por ejemplo en el ámbito sanitario, que es donde nosotros nos movemos, tenemos la violencia obstétrica. Hasta hace no demasiado tiempo esto se consideraba como algo normal, de hecho todavía hay voces que así lo consideran, ¿no? Toda la instrumentalización de este proceso natural, que no es una patología como es el proceso de gestación y el proceso de parto, el hecho de que se utilicen unos procesos y no otros, se escojan unas metodologías y no otras en el acompañamiento al parto, hacen que se produzca una violencia obstétrica. En cuanto tu pareja te dice, mira, esto no te lo puedes poner o esto no lo puedes hacer o cualquier cosa, esa es violencia, no es explícita, no es un golpe, pero al final te está... sí, es violencia. Pues, por ejemplo, la violencia verbal o la violencia telemática, el ciberbullying, lo que se denomina, es un tipo de violencia, aunque no sea física, pero es psicológica. Se llama violencia psicológica, que en plan puede ser cualquier frase que le puedes decir a tu amigo o a tu amiga, que a lo mejor le puede afectar de una forma diferente a la que tú tenías, como para decirle, en plan, las típicas frases de qué delgado estás, como qué gordo estás, comentarios sobre tu cuerpo o sobre cualquier cosa pueden afectar mucho más de lo que puede parecer. Pues ahora que ya sabemos parte de la respuesta que tiene la comunidad universitaria sobre la interseccionalidad, sobre estas violencias ocultas, Daniel, quizá aproximarnos un poquito más a esa definición teórica de qué es la interseccionalidad. Nos encantaría que nos la pudieras dar y, bueno, en general valorar un poco, ¿no? ¿Qué te han parecido las opiniones de la comunidad universitaria? Pues muy interesantes porque, bueno, se ven las dos caras, ¿no? del tema que estamos tratando. Por un lado, que todavía es un concepto que no se maneja mucho, que hay gente que no lo conoce, y al mismo tiempo en algunas de las respuestas se está utilizando y manejando bastante bien. La idea de interseccionalidad, pues bueno, es compleja y no es fácil, por tanto, incorporarla, y de hecho es una de las limitaciones que podemos tener, ¿no? Usando este término. Pero la idea es básica o fácil si se piensa en algunas situaciones concretas, yo pienso. Por ejemplo, las feministas negras, al principio de proponer este concepto, decían, bueno, cuando hablamos de racismo parece que todos sean hombres negros y cuando hablamos de feminismo parece que todos sean mujeres blancas. Bueno, hay cruces que no estamos considerando. Sobre esto va la idea de interseccionalidad. Cómo tener en cuenta estas situaciones específicas que pueden tener algunas personas. Y si no las tenemos en cuenta, se quedan fuera realidades de personas clave que estamos ignorando. En las intervenciones, por ejemplo, sí que se han dado muchas dimensiones concretas que se pueden tener en cuenta. También yo creo, no sé, habría que escuchar a lo mejor con más detalle, pero creo que hay algunas que se han quedado ausentes y que son importantes. En concreto, por ejemplo, la racialización creo que no ha aparecido en ninguna de las respuestas. Tampoco tener alguna discapacidad, alguna cosa de esos. No sé si alguna comentó algo de la discapacidad. Aparece género, situación económica. Sí, género, situación económica, efectivamente son dimensiones a considerar. Pero toda la diversidad posible que tenemos como seres humanos es lo que trata de rescatar el concepto de interseccionalidad y las especificidades que eso genera. Yo creo que Ariana también a lo mejor algún apunte. Sí, bueno, yo creo que nos queda claro que en nuestro campus aún nos falta un poquito más de empuje con este concepto, que entiendo que es un tanto abstracto,
Pero yo, por ejemplo, cuando trato de explicar este concepto en cursos o en asignaturas que he estado dando, siempre me gusta utilizar la metáfora del cactus. Al final, un cactus tiene espinas, ¿no? Y lo que hace que el cactus sea un cactus son sus espinas. Y con las personas pasa algo parecido. Las personas tenemos unas espinas que nos atraviesan, como es el género, la edad, la situación económica, la orientación sexual, un largo etcétera, que hace que cada persona sea única y que tenga una realidad concreta. Entonces la interseccionalidad lo que trata es de dar cuenta de que pues, existen múltiples realidades y que deben ser tenidas en cuenta en todas sus intersecciones de cómo nos condicionan, cómo nos determinan, cómo nos definen y cómo dan lugar también pues eso, a múltiples violencias, desigualdades, etcétera. Pues un poco lo que estaba comentando Ariadna, sé Daniel que tenéis un proyecto, Invisible Intersection, ¿no?, que aborda todo esto. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, esto de Invisible Intersections es como un paraguas de proyectos, en realidad más que un proyecto concreto es un paraguas de proyectos. En todos ellos se mantiene esa misma idea de que tenemos que considerar la diversidad de la que estamos hablando, de situaciones, para abordar cualquier tema. El tema que nosotros como equipo estamos abordando más a menudo es tanto el genérico de desigualdades en salud como el específico de violencia de género. Y la idea es, en las distintas convocatorias en las que vamos participando, presentar proyectos en los que se rescate la realidad de personas que generalmente están siendo olvidadas, no consideradas. Un ejemplo también, otra de las ausencias quizá que comentaba antes, ¿no? Pues tenemos bastante investigación hecha sobre la población gitana en España, que es uno de esos grupos a menudo olvidados, no considerados. Pero bueno, no únicamente, habría muchas realidades a partir de la migración, de la racialización, etcétera, que también entrarían dentro de nuestra ambiciosa idea de intentar ir rescatando toda esa diversidad que a menudo queda oculta. ¿Y por qué crees que es tan difícil, ¿no?, el que podamos ver o el que podamos sacar a la luz esas realidades que están en estos momentos más invisibilizadas? Bueno, habría muchos motivos. Yo creo que hay motivos de partida cognitivos, ¿no? Es mucho más fácil pensar en términos de una cosa y la contraria, blanco y negro, etcétera. Y al final nos organizamos más en categorías dicotómicas, ahora se habla mucho de polarizadas, y de alguna manera el pensamiento se organiza más fácilmente así, ¿no? Y incluir una nueva dimensión pues siempre complica, ¿no? Porque ya por lo menos tienes 4 categorías en lugar de 2 cuando introduces una nueva. Y por un lado es esto, ¿no? La dificultad cognitiva es una elaboración más compleja de la perspectiva que uno desarrolla. Y por otro lado hay resistencias, hay resistencias a ir incorporando la diversidad. Bueno, ahora mismo en la política de los Estados Unidos se ve clarísimamente que activamente desde la política se está procurando acabar con la idea de diversidad, que no se conozca la diversidad. Esa es una resistencia activa clara. Otras veces son resistencias más pasivas, más inactivas, ¿no? Pues que nos cuesta incorporar, que no creemos que eso sea relevante, no lo hemos visto nunca y por tanto no entendemos su importancia. Es más bien, bueno, todo, ¿no? lo que impide poder desarrollar esta. Y por eso, de hecho, le hemos dado el nombre al programa Violencias Ocultadas, ¿no? Sabemos que es un concepto que también has estado trabajando, que viene de la obra de José María Tortosa y que al final lo que trata es de dar un poco de luz a esas violencias que son especialmente estructurales y que quedan completamente fuera del discurso público y de la percepción social. Sí, esta es otra parte, ¿no? De por qué no llegamos a incorporar estas visiones. Pues cuando hablamos, has comentado lo estructural de por sí tiene la característica de que es algo no captable con cámaras, con fotografía, no es algo que visualicemos concretamente, ¿no? con nuestra percepción más directa. Requiere de abstracción el concepto de lo estructural y eso lo hace difícil, ¿no? Y luego hay otras cuestiones. En el vídeo de introducción se comentaba, por ejemplo, el caso de la violencia obstétrica. Me parece muy interesante el ejemplo que se ha dado ahí. Pues hay realidades que hasta que no llega a un determinado momento en el que la gente percibe, bueno, si en lugar de considerar que son los profesionales sanitarios quienes deciden el proceso del parto, sino que también tienen que intervenir en ellas las propias mujeres que están en el trabajo,
de parto, pues si tienen que intervenir ellas y no se considera su opinión, entonces es cuando empezamos a hablar de una situación de violencia para ellas porque no están decidiendo sobre lo que les ocurre, ¿no? A veces hace falta ese cambio de forma de concebir para llegar a entenderlo como una forma de violencia. Nos ha pasado también con la violencia psicológica, diría que también con la violencia sexual, que durante mucho tiempo, por un lado era tabú, no se hablaba de ella, y por otro lado, pues es una barbaridad lo que voy a decir, pero se incorporaba como dentro de las prácticas normales, lo que se entendía como normal. Sí. Por tanto, si dejamos fuera todo esto que no tiene datos o que no se estudia, ¿qué implicaciones tiene y qué tipos de violencia estamos dejando fuera? Bueno, pues las formas de violencia que empezamos a ser muy conscientes de ellas son las relacionadas con la violencia directa. Y yo diría que hemos avanzado muchísimo también, ¿no? Porque poco a poco se han ido incorporando formas de violencia, como la psicológica, o la sexual, o la obstétrica. Sí, últimamente la económica también se está trabajando mucho. Y efectivamente, la económica progresivamente se está considerando como un elemento también, ¿no? Pero también tendríamos, no sé, esto casi por definición, hablar de lo que es invisible y oculto es complicado, ¿no? Porque no somos conscientes de ello. Está claro. Pero, por ejemplo, yo creo que en el caso del apoyo emocional podríamos hablar también de otra forma particular de violencia, en el sentido de cómo se organizan los apoyos emocionales en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y ahí también podríamos descubrir mucho. Va más allá del insulto, el denigrar a la persona, etcétera, sino cómo se configura el apoyo emocional que se da entre las personas. Y yo creo que ahí también hay elementos de desigualdad importantes, incluso se podría hablar de violencia también. Yo creo que al final todo esto lo que nos lleva es a reflexionar sobre el concepto de ignorancia estructural, ¿no? De hecho, sabemos que, por ejemplo, el historiador Peter Burke ha escrito un libro en 2023 que se titula Ignorance, a Global History, donde menciona que el estudio de la historia del conocimiento ha llevado progresivamente al estudio de la historia de la ignorancia, ¿no? Y es que, al final, la ignorancia no es solo un simple no saber, sino que también tiene mucho de que ha estado creada intencionalmente. Y, al final, lo impactante es que pues, no somos conscientes de que estamos atrapados en esa ignorancia fabricada, podríamos decir. Y bueno, solemos pensar que tenemos una panorámica completa de nuestra realidad, de ciertos temas, y realmente solo sabemos una pequeñísima parte. Y bueno, sabemos solamente esa pequeñísima parte porque existen mecanismos que generan desconocimiento, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando un poco en este podcast, qué mecanismos existen y todo esto. Y en relación y investigando un poquito sobre este tema, nos encontramos con el concepto de agnotología. También sabemos que has estado trabajando sobre esto, entonces, Daniel, queríamos preguntarte si nos podrías dar unas pinceladas sobre qué es esto de la agnotología. El concepto parece complicado, cuanto menos. Más complicado que interseccional, entonces, total. por favor, un poco de luz. Bueno, la historia de la ciencia clásica se ha preocupado por saber cómo se produce el conocimiento, y como acabas de comentar en este libro, por ejemplo, Burke lo que plantea es, bueno, preocupémonos también por la forma en la que se ha construido el desconocimiento, la ignorancia. Y es muy interesante cuando uno se empieza a hacer esa pregunta. Yo diría que es un campo, el libro es de 2020 o 23, sí, el de Burke es de 2023, luego hay uno anterior que, bueno, el concepto de agnotología creo que se está usando hace 5 o 6 años, es bastante nuevo. Y lo que está planteándose cuando uno se plantea cómo se construye la ignorancia es qué hacemos en el procedimiento de construir el conocimiento científico, que nos vamos dejando fuera determinadas áreas, ¿no? Y esto puede ser bastante estructural. Pues, por ejemplo, si las convocatorias de financiación se dirigen a determinados temas, pero hay otros que no se consideran. Si en la agenda de los medios de comunicación se abordan X temas, pues siempre vemos que los TFGs, TFMs, etcétera, de esos años, ¿no?, en los que un tema está candente, se dirigen hacia esos temas, pero al mismo tiempo probablemente hay múltiples temas posibles que no estamos considerando. Después hay elementos relacionados con quién toma las decisiones en el ámbito de la ciencia, pero en el ámbito de los medios de comunicación, etcétera. Antes hablaba de la población gitana. Es evidente que la población gitana no tiene mucha participación en ninguna de estas esferas, ¿no?, ni la académica, ni la de los medios de comunicación, etcétera. Por lo tanto, sus realidades es más difícil que acaben siendo consideradas. Con la población racializada en España pues nos ocurre algo muy parecido, ¿no? Y estos son los elementos estructurales, podríamos estar bastante rato comentando, que harían que
bueno, muchos temas no es que lleguen a estar totalmente ignorados, olvidados, etcétera, pero al final solo los conocen aquellas personas que los viven, experiencian, que participan de ellos, y en todo caso, cuando se abordan, pues acaban siendo abordados por una parte de la academia que queda en grupos muy especializados y que no llegan a tener contacto con los demás. Por ejemplo, hace poco me invitaron a participar en la Sociedad Europea del Tabaco, de estudios de investigación sobre el tabaco, a hablar de qué ocurría con la población gitana, ¿no? De repente, con el movimiento Black Lives Matter, se habían dado cuenta de que se estaban olvidando de qué ocurría con los grupos racializados e hicieron una sesión específica sobre esto. Bueno, ese movimiento social de los Estados Unidos, debido al asesinato de George Floyd, etcétera, impulsó que en esa sociedad de repente pues por lo menos diseñaran una mesa, una sección, etcétera. Pero eso no implica que a partir de entonces todas las personas que están investigando sobre tabaco en Europa consideren la raza en sus estudios. No, sigue siendo difícil para ellos incorporar eso. ¿Por qué? Porque no están los datos, porque no tienen tradición, porque meterse en el tema exige un esfuerzo de recursos humanos y de tiempo, etcétera. Y lógicamente cuesta que se haga eso. Y al final nosotras como investigadoras sociales también estamos condicionadas y determinados por eso, por las convocatorias públicas, dependemos de financiación, si ciertas áreas no se promueven, pues también sigue habiendo pues esos mecanismos que nos impiden pues seguir avanzando en ciertos conocimientos. Estamos, como dice el nombre del podcast, muy determinados en todas las áreas. Sí, y esto al final tiene importancia, ¿no? Porque cuando una persona, o bueno, el Poder Legislativo, por ejemplo, está diseñando las leyes relativas a violencia de género, si no tiene en su forma o en su planteamiento, no está considerando la riqueza de situaciones que pueden tener las personas que sufren violencia, es probable que lo que diseñe esté bien diseñado para ciertos grupos de la población, pero no para el resto. Al final son estrategias que, aunque a lo mejor conscientemente no se hagan, o sea, no sean directas, sí que están desmereciendo o restándole balón a una parte de la población que vive los mismos problemas que el resto, pero nadie habla sobre ellos. Sí, vives los mismos problemas, eso seguro. Incluso a lo mejor más. Puede que más, y puede que los viva por elementos que son específicos, que si no se consideran, no se van a resolver bien si no consideras esa especificidad, ¿no? Y por ahí va el tema de la interseccionalidad y de hacer emerger lo invisible, ¿no? Entonces, Daniel, un poco para acabar con un poco de esperanza, con algo positivo, que digamos, bueno, pues está costando, pero se está trabajando en ello. ¿Qué podemos hacer para romper con estos espacios de ignorancia o de violencias ocultadas y que salgan a la luz? Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo aquí sería un ejemplo de lo que se puede hacer, es decir, incluirlo en la conversación pública, por un lado, es uno de los elementos clave. Antes he hablado de movimientos sociales, también tienen importancia en este proceso de hacer emerger realidades y además suelen ser las vanguardias de estos procesos. Y por otro lado, es clave el desarrollo institucional, que se generen los espacios dentro de las instituciones públicas para poder abordarlo. Qué duda cabe que, bueno, yo creo que desde el feminismo hay bastantes ejemplos de cómo se ha ido desarrollando institucionalmente espacios, ¿no? Aquí tenemos en la universidad una unidad de igualdad, eso favorece que se estudie elementos de desigualdad de género, que haya un instituto de la mujer, etcétera. Pues parecidos mecanismos podríamos pensar para todas estas realidades que hemos ido comentando en esta conversación y de esa manera que tuvieran la posibilidad de ser abordados por, bueno, pues desde lo académico, desde el debate público, desde lo político, lo legislativo, etcétera. Bueno, pues me temo que tenemos que ir poniendo punto y final o seguido, porque a lo mejor en tercera temporada continuamos esto de las violencias ocultadas. Sin duda nos ha dejado con muchas preguntas y también con reflexiones que yo creo que todos internamente debemos de pensarlo. Y Daniel, si alguien quiere saber un poco más sobre tu trabajo, por ejemplo sobre Invisible Intersection, ¿dónde puede localizar tanto web, redes sociales, X a lo mejor ya no estamos, pero en el resto de plataformas? Sí, en X no estamos y no vamos a estar. Tenemos una web propia que se llama Invisible Intersections
Y bueno, y luego las personas que colaboran en el proyecto, que se puede ir a la parte de quiénes somos, ¿no? Están trabajando en muchísimas líneas de trabajo, lo sabéis muy bien aquí. Y yo creo que es interesante seguir sus publicaciones, sus acciones, lo que van haciendo en los distintos ámbitos, ¿no? Perfecto, pues dejaremos el enlace en la descripción del programa para que todo el mundo lo pueda ver. Yo creo que aquí también nos subtitulan luego el enlace a la web. Y nada, Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por ayudarnos a entender un poquito más estas realidades o estas violencias que quedan ocultadas. Y nada, Ariadna, a ti también mil gracias por venir aquí, por sentarte delante de la cámara otra vez. Nada, muchísimas gracias. Yo sinceramente me quedo sin palabras con la conversación que hemos tenido. Nos da muchísimo para reflexionar y bueno, yo espero que al menos esto sirva para darnos cuenta de que todavía nos queda mucho por ver. Tenemos muchísimo. Sí, es lo bonito, ¿no? Que tenemos mucho por aprender. Exacto. Totalmente. Mil gracias, Daniel. Gracias a vosotras. Y ahora sí, llega el momento de nuestro rincón cultural. Esta temporada sabéis que tiene una imagen renovada, pero manteniendo su esencia, ofrecerte películas, libros, documentales y otros recursos que te ayuden a reflexionar y ampliar la mirada. ¿Y quién mejor para traernos la recomendación de hoy que Iris Comino, que no se nos ha ido muy lejos y ahora la escucharemos en este espacio? Adelante, Iris. Rincón Cultural, una sección que tiene muchas historias que contar. En el programa de hoy hemos visto que hay violencias que a veces pasan desapercibidas, pero están ahí, escondidas en las normas, las costumbres y las estructuras de nuestra sociedad. Un ejemplo muy claro de esto lo encontramos en la película Figuras ocultas, cuyo nombre no puede encajarnos mejor. Los rusos tienen un satélite espía que anda haciendo fotos de Dios sabe qué. Llévenos ahí, Harrison. No podemos justificar un programa espacial que no envía nada al espacio. Una película basada en hechos reales que cuenta la historia de 3 matemáticas afroamericanas que en plena carrera espacial de los 60 desafiaron un sistema que intentaba relegarlas a la sombra. Katherine Johnson, Dorothy Bowman y Mary Jackson no solo resolvieron complejas ecuaciones para la NASA, sino que también tuvieron que enfrentar prejuicios, barreras y silencios impuestos por su género y su etnia. Mary Jackson, una mente brillante con aspiraciones a ser ingeniera, sufre una serie de barreras administrativas y políticas que, a diferencia de sus compañeros hombres, le dificultan obtener el título con el que sueña. ¿Llevan identificación? NASA, señor. No sabía que contratara... Pues sí, hay mujeres en el programa espacial. Los de pruebas necesitan un ordenador. Katherine sería perfecta. No hay nadie como ella con los números. Aquí solo han trabajado blancos. No me haga quedar mal. No han vaciado las papeleras. Lo siento, se equivoca. Yo... Esta segregación también la vive Katherine Johnson, la cual debe recorrer largas distancias cada día para usar los baños de personas de color, mientras sus compañeros la miran con indiferencia y continúan sus trabajos desde sus mesas, porque sí, ellos pueden usar el baño que tienen en el mismo pasillo. Nunca está cuando la necesito. ¿Dónde va todos los días? El baño velas de color está a 1 kilómetro. O trabajamos unidos o no vamos a ningún sitio. Además de esto, está la constante minimización de sus logros. En varias ocasiones, Katherine se enfrenta al desdén de sus superiores que la tratan con incredulidad y desprecio, minando así su productividad. La NASA no acepta mujeres para el puesto de ingeniero. Cada vez que podemos subir un peldaño, quiero asistir a la reunión de hoy. No se contempla la presencia de mujeres. Nos ponen obstáculos. Demos gracias de que tenemos un trabajo. Otro ejemplo es el que sufre Dorothy Bowman, que de forma recurrente tiene que luchar contra la invisibilidad de su trabajo, como líder de un equipo de matemáticas que está avanzando en la programación de las computadoras. Una forma de violencia económica y laboral oculta en la que el trabajo de las mujeres y las personas racializadas no es valorado ni remunerado. No sé si estaré a la altura de los demás. Ahí dentro no hay quien te supere con los números. Mamá, llevas fuera más de 300 horas. A mí también se me ha hecho largo. Estos son solo algunos de los ejemplos, pero en definitiva, a lo largo de la película veréis cómo todas ellas, a pesar de ser fundamentales para el éxito de una misión tan importante como es la espacial, son sistemáticamente reducidas a roles secundarios en la narrativa histórica. Y es que el mundo quiso hacerlas invisibles, pero ellas se hicieron imprescindibles. John, el IBM se equivocó. Que las chicas hagan los cálculos. Estamos listas. Podemos hacerlo. Coronel Glenn. Me alegra saber que la NASA todavía cree en la inteligencia.
El Friendship 7 está sufriendo algún tipo de avería. Hay una gran bola de fuego. Empieza a hacer calor. Hay que resolverlo como sea. Esa quizás es la verdadera lección de Figuras ocultas, que la historia no solo la escriben quienes llegan primero, sino quienes al abrir camino cambian el rumbo para siempre, quienes con su lucha transforman la historia. ¿Sabías que uno de los objetivos de Uni4Equity es mejorar los protocolos de acoso sexual de la UA y otras universidades en Europa? Para ello, estamos haciendo un análisis crítico de los protocolos y guías de actuación frente al acoso sexual de nuestras universidades. Tomamos como referencia las recomendaciones sobre los componentes básicos que deben tener este tipo de protocolos que existen tanto a nivel internacional como nacional. De esta forma, estamos analizando el modo en el que se recogen medidas de prevención, actuación y seguimiento y reparación de personas afectadas, entre otros aspectos. Se trata de una experiencia de colaboración internacional y aprendizaje mutuo que pretende hacer de nuestros protocolos de acoso sexual una herramienta más completa y efectiva frente a este tipo de situaciones. Los resultados de este y otros estudios que estamos realizando en Uni4Equity pueden consultarse en la sección específica del proyecto disponible en la web de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante. Pues con esto llegamos al final del episodio. Esperamos que este programa os anime a cuestionar qué realidades están quedando fuera del debate y por qué. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis compartirlo con tus amigos, compañeros de clase o familiares, seguirnos en redes, @quenonosdeterminen en Instagram y estar atentos a los próximos episodios. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta la próxima!